el Ministerio Público le está imputando a esas personas solamente en pertrechos del depósito de la policía se habían robado la friolenta suma de 65 millones de pesos. En nuestras Fuerzas Armadas, en la policía, no se tiene criterio, no se tiene concepto en torno a qué es un arma de guerra. ¿Dónde tú vas a comprar esas municiones? O sea, eso es un comercio demasiado exclusivo. Para un M16 tiene que ser muy específico a quién se lo va a pedir, dónde lo va a comprar y pagar lo que le pidan, porque lo primero es que tiene un fusil ilegal. Es bueno también que el país sepa, una caja de tiros para una pistola 9 milímetros en una almería anda oscilando los 10,000 pesos y solamente trae 50 tiros. Con este cóctel molotov de artículos, violación a la ley de lavado de activos, asociación de malhechores, violación a la ley de armas, si un juez los ayuda, le está garantizando 10 años de prisión. El armero que funcionaba en esa entidad alteraba algunas armas, esas bandas que están luchando no solamente contra el gobierno haitiano, esas bandas luchan muchas veces entre sí y contra cualquiera. Y en cualquier momento, con esas mismas armas o pertrechos militares y esas balas, también pueden ser usadas en contra de la República Dominicana. El último gran escándalo que ha asaltado la opinión pública es el del tráfico, la venta de municiones de la policía, el ejército y demás. Tengo a mi lado a una de las personas más informadas de este país, el abogado Amadeo Peralta, que tiene todas las últimas informaciones en torno a un caso que se la está poniendo muy difícil e incómoda a Farideh Raful, una figura política, pública, funcionaria, que la conocíamos por no tener pelos en la lengua. Pero créanme que en este caso, de cara a ella, la cosa ha sido totalmente distinta. Adelante, Amadeo. Gracias, un placer por la invitación. Esperando que sea de manera didáctica todo lo que le vamos a decir al país. Bueno, este caso, ¿por dónde le entramos? Veo que este hombre viene aquí con una serie de documentos en torno a este caso. Miren, todo esto que tiene Amadeo aquí son documentos que arrojan datos precisos en torno a este caso. Adelante, Amadeo. Sí, precisamente les traje una copia de la solicitud de medida de coerción. Entre otras cosas. Entre otras cosas que se le está solicitando a los imputados del caso de la desaparición de las municiones en la Policía Nacional. Y para comentar en cuanto al derecho qué puede pasar con este caso, qué se espera, algunas cosas que han sucedido, muchas cosas que el país no sabe. Te puedo comenzar diciendo que el Ministerio Público le está imputando a esas personas prácticamente un robo de 65 millones de pesos en municiones. Aunque el Ministerio Público establece que el coronel que presidía la Intendencia de Armas también se había cargado un fusil, un M16 y también una ametralladora, se establece en esa solicitud de medida de coerción que el fusil, oigan qué cosa, que el fusil lo estaban vendiendo y lo estaban vendiendo en páginas de WhatsApp. O sea, un raso se lo ofrecía a otro y le mandaba la foto vendiéndole un fusil, un M16. Si alguien sabe qué es un fusil M16, es un arma de guerra, es un arma de alto calibre, de alto potencial, vendiéndolo a través de las redes sociales, cosa esta que la prohíbe la ley 631-16 sobre porte de armas.
Pero eso revela también que en nuestras Fuerzas Armadas y en la policía no se tiene criterio, no se tiene concepto en torno a qué es un arma de guerra. Aparentemente no, porque inclusive hay muchas personas dentro de las filas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se cargan un fusil, se cargan una ametralladora y andan en su vehículo como si nada. Entonces, no tienen a veces la conciencia de que portar un arma de guerra dentro de un vehículo, o sea, es algo sumamente peligroso, sobre todo por tantos ladrones que hay aquí en la calle. Tú andas con un arma de fuego, aun sea un arma corta, y una persona tiene temor hasta de dejarla dentro del vehículo, porque inmediatamente un ladroncito se da cuenta que tú andas con un arma, y sobre todo si se tratara de un arma de guerra, ahí hay cuarto, es lo primero que el ladrón piensa. Porque imagínate, por ejemplo, que una pistola, una Glock 40, si tuviera permiso, anda cerca del $500,000. Imagínate que te la roben. Esa arma sin permiso, y estamos hablando de un arma corta, esa pistola anda en el mercado de la ilegalidad en cerca de $250,000 sin permiso. O sea, a los ladroncitos le va bien cuando te la llevan. Y en cuanto a ese rifle que tú dices, ese fusil, ¿se sabe en cuánto se estaba ofreciendo? Ellos lo estaban ofreciendo barato, el fusil, para que tú sepas, lo estaban ofreciendo en $260,000, que eso era como dicen por ahí, pan caliente. Pero ¿quién iba a comprar un fusil ilegal? O sea, ¿quién? Eso lo compran gente para realizar asaltos a alto nivel. Claro, porque hay que pensar que un raso como tal, producto de su oficio, no tiene con qué pagar $260,000, a no ser que ese mismo raso pertenezca a una banda que, fruto de sus actividades ilícitas, sí disponga de ese dinero. Fíjate que te dije al inicio del programa que, según lo establece el Ministerio Público, solamente en pertrechos del depósito de la policía se habían robado la friolenta suma de $65 millones en municiones. Entonces, imagínate, por ejemplo, cómo le entregan cerca de 10,000 cápsulas a esas bandas haitianas. Esas bandas haitianas es en dólares que pagaron eso, y pagaban lo que tú le pedías. Y por eso ese negocio se hizo tan lucrativo. Entonces, hay muchos controles que de alguna manera estaban fallando, y es, por ejemplo, el cómo un auditor precisamente de ese depósito es el primero involucrado en la banda e involucrado en el falseamiento de un informe contable para establecer que había una cantidad de municiones que no estaba cuando era ellos mismos que se la estaban robando. Entonces, la medida de coerción en contra de esas personas acaba de iniciar prácticamente. Yo imagino que a todos le solicitaron, y ojo, no es que yo esté de acuerdo con esto, prisión preventiva para todos. A todos se le está solicitando prisión preventiva, inclusive la declaración de caso complejo. El Ministerio Público también ha señalado de manera inicial a un grupo de personas que son de las que le gustan comprar cosas robadas. Y a través de las conversaciones de WhatsApp de los miembros de ese entramado, ahí se determinaron con nombre y apellido y número de teléfono personas que pedían, a sabienda de que esas cápsulas eran robadas, pedían caja de tiros de las que eran robadas. Es bueno también que el país sepa, una caja de tiros para una pistola 9 milímetros en una almería anda oscilando los $10,000 y solamente trae 50 tiros. Por eso a veces ustedes escucharán una frase por ahí de gente que dicen, no te doy un tiro porque el tiro cuesta más que tú.
sea, 10,000 pesos, 50 tiros. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Exacto. A eso se debe lo lucrativo de ese robo. Entonces, en ese orden de ideas yo te puedo decir, mira, dentro de la medida de coerción el Ministerio Público le está imputando a ellos, por ejemplo, la violación al artículo 123 y 124 del Código Penal, que sanciona la coalición de funcionarios. Esas son penas todavía leves en el viejo Código Penal, pero también le imputan la falsedad en escritura pública por violación al artículo 145 y 146 del Código Penal. Pero le establecen violación a los artículos 170, 171 y 172 del Código Penal que hablan sobre el desfalco, y los artículos, que estos son graves, 265 y 266, que hablan de la asociación de malhechores, que con ese artículo y otros que le voy a describir, esas personas concursan para una pena de hasta 20 años de prisión. El Ministerio Público también le imputa la violación a los artículos 68, 69, 70 y 73 de la ley 631-16, que castiga el tráfico ilícito, la alteración, el porte y la tenencia ilegal de armas de fuego y la legitimación de capitales provenientes del delito de tráfico ilícito de armas y municiones. Pero también le establece violación a la ley de lavado de activos. Entonces, con este cóctel molotov de artículos, violación a la ley de lavado de activos, asociación de malhechores, violación a la ley de armas, si un juez los ayuda, le está garantizando 10 años de prisión a todo el que encuentren culpables. Exacto, en caso de que los encuentren culpables. Exacto. Recuérdense también que yo he venido a hablarle de lo que establece el Ministerio Público en esa medida de coerción. Esto es una solicitud de medida de coerción. No hemos dicho ni siquiera que ellos son culpables. Entonces, y te has ahorrado los nombres por ahora. También. Exacto. Entonces, en el caso de que sean encontrados culpables y un juez lo ayuda imponiéndole 10 años de prisión. Si el juez decidió no ayudarlo, le van a imponer 20 años de prisión, con la asociación de malhechores y la violación a la ley de lavado de activos y todo ese cóctel de imputaciones que hay ahí. El Ministerio Público inclusive habla de que en el armero que funcionaba en esa entidad alteraba algunas armas, y son algunas armas, se me olvidó la palabra, que son utilizadas para lanzar balas de goma. Entonces le alteraban el mecanismo para que tiraran fuego vivo. Pues, pero eso es grave. Ahí hay muchas cosas graves, porque si no solamente le alteraban el mecanismo a esas armas para posteriormente robárselas y venderlas. O sea, ellos transformaban armas de salva, las transformaban en armas con la capacidad de disparar balas normales. Ciertamente. Era buscándosela como sea que estaban. Ciertamente. Un hecho grave, inclusive, es el que una gran parte de esas municiones, como habíamos establecido, hayan sido ubicadas en manos de bandas haitianas. Esas bandas que están luchando no solamente contra el gobierno haitiano, esas bandas luchan muchas veces entre sí y contra cualquiera. Y en cualquier momento, con esas mismas armas o pertrechos militares y esas balas, también pueden ser usadas en contra de la República Dominicana. O sea, eso es grave. De hecho, te iba a decir
que en el pliego de acusaciones que tú leíste se quedó una. ¿Cuál? Traición a la patria. Exacto, exacto. Posteriormente yo te la iba a mencionar. Ahí hay una grave traición a la patria que de hecho lo sanciona el Código Penal, inclusive hasta con pena de 30 años de prisión, pero el Ministerio Público de manera provisional le imputó los artículos a los que nos referimos con la finalidad de obtener una medida de coerción y la declaratoria de caso complejo. Esta solicitud de medida de coerción no solamente contiene 213 páginas, la solicitud de medida de coerción, sino que hace un relato de cuáles eran las funciones que tenían los encargados de armas en la policía, pero también cómo operaba ese entramado. Yo te puedo seguir agregando, inclusive hay muchas personas que a veces cuando se ven frente a un hecho así, critican hasta que fracasó la reforma policial, y yo te puedo decir que no. En la Policía Nacional existen aproximadamente cerca de 39,000 miembros. Entonces, el hecho de que 8 o 9 personas se desvíen del cumplimiento del deber para el cual fueron asignados y fueron investidos, no quiere decir que precisamente esa Policía Nacional todos estén metidos dentro de este mismo saco. Otra cosa también que yo como abogado también siempre he dicho, he repetido, ojalá que dentro de la reforma policial también se tomen en cuenta a personas que conocen verdaderamente la policía. Ahí usted tiene el caso de muchos generales retirados que conocen bien, que tienen bastante experiencia, y sin menospreciar a algunos, también te menciono de manera breve, ustedes tienen ahí el general Hilario González, ha trabajado muchos años en la policía. Ustedes tienen ahí el general Brown Pérez. Ustedes tienen se me olvidan mucha gente serio que conocen verdaderamente las interioridades de la policía, conocen dónde se puede robar, conocen cómo se puede robar, y no precisamente porque ellos se dedicaron a eso, sino porque conocen el interior de la policía. Entonces, el traer a personas de otras naciones a trabajar dentro de la reforma policial en la República Dominicana, yo personalmente como abogado ahí le veo una deficiencia, porque una persona que viene de España, que viene de Colombia, conoce por allá cómo funciona la policía allá, pero no conoce el monstruo aquí en su interior. El policía inclusive tiene aquí una cultura que se ha ido erradicando hace mucho ya, que era de pedir, otras veces de extorsionar, otras veces de fabricarte un expediente, otras veces junto con de fiscales, o sea, en contubernio con fiscales. Continúa. Exacto. Entonces, pero eso se ha ido erradicando. Entonces, y fíjate que la policía a través del tiempo ha venido inclusive exigiendo la profesionalización de muchos de esos miembros cuando entran a las filas. Anteriormente, cualquier patán lo enganchaban a la policía sin haber hecho ni siquiera el 8º curso. No sabían ni siquiera escribir y eran policías. Ahora, no solamente te exigen ser bachiller, sino que te llevan a un entrenamiento con la finalidad de adoctrinarte para el servicio policial. Otra cosa que la población también debe saber, fíjate que yo mencioné, posiblemente hay cerca de 39,000 miembros de la policía en el país entero. En la policía, en la Fuerza Aérea, en la Armada Dominicana, en la Marina de Guerra y en el Ejército, hay personas que simplemente los jefes lo arengan a cada momento. Arengarlo es darle consejos, darle instrucciones. Hay gente que simplemente no cogen ya.
porque son brutos de naturaleza. Entonces, ese tipo de gente, de una u otra manera, las instituciones han ido saliendo de ella. Eso pasa en la Policía Nacional. Y el hecho de que un coronel haya sorprendido al país. Porque el cabecilla es un coronel. Es un coronel. Haya sorprendido al país, como establece el Ministerio Público, cuando dice que él se robó un fusil, se robó una ametralladora, se robó un revólver, y que todo eso era con la finalidad de comercializarlo, y que él posteriormente se hizo un cargo personal irregular, no autorizado por los jefes. Eso viene siendo una situación grave para todo el país, pero que casi siempre había ocurrido en menor grado, pero yo había dicho inclusive en una ocasión que aquí había muchos altos oficiales. Todo el que me esté viendo lo sabe que es así. Aquí han habido muchos altos oficiales que siempre han tenido armas ilegales. Aparte de las que le corresponden oficialmente. Exacto, exacto. Entonces, en algunos departamentos inclusive se han utilizado esos tipos de armas con la finalidad a veces hasta de cometer algún hecho sin tener que utilizar la propia suya. Pero también reitero, eso no es la generalidad, son casos aislados. Cuando usted se encuentre inclusive que aparezca un policía metido en un atraco, no piense que la policía entera anda atracando. Fíjense que hay 39,000 miembros y pueden haber a lo mejor 50 ladrones. Y esos ladrones siempre la jefatura anda ubicándolos, anda identificándolos para sacarlo del mercado. Porque para suerte inclusive de la población y de la propia Policía Nacional, a los policías se le ha venido subiendo el sueldo en los últimos años. Anteriormente, sí, un policía ganaba un sueldo de miseria y eso lo hacía muchas veces propenso a inclinarse, a meterse en todo ese tipo de vagamunderías. Ahora, es cierto, y esto me lo comenta un colega, bueno, Humberto Pichardo, que las municiones no solo, o sea, que lo normal es que esas municiones que se extraen se vendan a la gente en la calle, o sea, a un clase media baja, a una persona que, o sea, que existe ya de antemano un comercio ilícito de robar las municiones y vendérselas a granel a la gente en la calle. El amigo Humberto Pichardo lleva la verdad cuando te dice eso, porque aquí hace mucho que se ha prohibido la importación de armas y de municiones. Entonces, eso es lo que ha encarecido ese negocio. Entonces, anteriormente una caja de tiro de 9 milímetros costaba 600 pesos, ahora cuesta 10,000 pesos. Entonces, pero no aparece. Entonces, fíjate cómo el Ministerio Público establece que para venderlas rápido, algunos de esos cabos y rasos que operaban ahí te la vendían entre 3,800 pesos y 4,500 pesos para vendértelas rápido. Pero a medida que eso iba pasando de mano, eso subía. Si te la vendían en 8,000 pesos, te la vendían 2,000 pesos más barata que como la venden en la almería. Entonces, aquí hay algunos, por ejemplo, polígonos de tiro donde la gente va a aprender a tirar, pero la gente tiene que llevar sus municiones. Pero imagino que las llevan de salva y que son más baratas. Si la encuentran de salva, pero al final de cuentas con la de salva no se aprende tanto a tirar. Entonces tiene que ser con tiro vivo. Entonces el que quiere aprender, el que quiere participar en un polígono y le están vendiendo una caja de tiro barata, la va a comprar. Otra cosa, todo el que, por ejemplo, compra un fusil robado o que lo trae de Haití,
o como ha sucedido en otras instituciones militares que a algunos guardias le han robado el fusil, ¿dónde tú vas a comprar esas municiones? O sea, eso es un comercio demasiado exclusivo, en donde el que quiere una caja de fusil para un fusil, para un M16, tiene que ser muy específico a quién se lo va a pedir, dónde lo va a comprar y pagar lo que le pidan, porque lo primero es que tiene un fusil ilegal. Entonces, yo aprovecho la ocasión inclusive para decirle a mucha gente, y ahora que viene también la Navidad, que tengan cuidado, que precisamente la ley de armas hace mucho, desde que entró en vigencia, está castigando hasta con 1 año de prisión a las personas que les gusta realizar disparos al aire. Eso está contemplado en esa ley. Entonces, saliéndonos ya de ahí, yo te puedo decir que donde quiera que venden una pistola más barata, aún sea ilegal, aparecen gente que la compran. Entonces, si estas personas que trabajaban en el depósito de la policía, dice el Ministerio Público, que vendieron 65 millones de pesos en armas robadas y en municiones robadas, el negocio no es malo. Entonces, cuando el negocio no es malo, atrae a muchas personas que no diferencian entre el bien y el mal, y que por ganarse unos cuartos fácil se meten en esa vuelta con lo peligroso que es. Mira dónde ese coronel se está jugando con una pena mínima de hasta 10 años de prisión por no haberle dicho a él, que era el principal cabecilla, no haber dicho yo no me puedo robar esas municiones, ni me puedo robar esas armas, ni mucho menos, solamente en una mente loca. Puede, por ejemplo, establecer el Ministerio Público que se robaron un fusil de los depósitos y que lo estaban vendiendo por WhatsApp. O sea, yo tuve que ver la conversación de WhatsApp, aunque sea para creerlo un poco, porque decía Manín, mira lo que le tengo aquí, mira esta merma, Manín, qué sé yo, como hablen, no sé. Mira este rifle, Timbi. Exacto. Entonces, nosotros entendemos que frente a una medida de coerción como la que está solicitando el Ministerio Público, entiendo como abogado que de alguna manera un juez dará prisión preventiva, aunque sea en un 90% a esas personas. Y las personas que andaban comprando, mejor dicho, esas municiones robadas, también el Ministerio Público le está teniendo un capítulo aparte por haber comprado eso a sabienda de que eso era robado. 2 preguntitas. ¿Se pudo establecer de forma preliminar o teórica qué tiempo tenían esos oficiales en esa actividad? 1 año, 2 años, etcétera. El coronel al cual el Ministerio Público le está imputando esta situación, se puede decir que acaba de cumplir 1 año de haber sido designado en esa función. Y en ese año, y mira que muchas personas lo consideran como una persona seria, pero si estos hechos son reales, o sea, esa seriedad quedó en el suelo. Inclusive traicionó la confianza que le depositó la jefatura de la policía, traicionó la confianza que le ha dado la propia institución en sentido general y sus amigos, e involucró a personas porque muchas veces un raso, si no tiene el apoyo de un coronel o de un general, no se mete en una vuelta como esa a sacar municiones de esos depósitos para salir a venderla a la calle, y mucho menos para que esas municiones llegaran a Haití. O sea, todas esas situaciones las estará confrontando el coronel que dirigía esa institución, que el Ministerio Público será responsable de demostrar cada uno de los hechos que le está imputando en esa medida de coerción. Ok, ahora, ¿cómo se puede establecer que una persona compró eso, la munición tal cual, a saber
o sabiendo de que eso es robado? Hay varias maneras de tú saber que una munición o un objeto es robado. Imagínate que tú sabes que una caja de tiro cuesta 10,000 pesos y tú te encuentras con un raso vendiéndote una caja de tiro en 3,500. O sea, ustedes son ladrones los dos. Ese es el primer indicio de que eso es robado. Otra cosa, como dice la medida de coerción, atención país, un raso de la policía compró casi 4 millones de pesos de municiones robadas. Un raso de la policía se la compró a otro raso. ¿Tú crees que ese raso no sabía que eso era robado? Obligatoriamente. ¿Y cuál era el argumento que decía el que la vendía? No, lo que pasa es que mi tío, el jefe de la intendencia, y de ahí es que no la robamos, el que la está comprando, compró casi 4 millones de pesos en municiones robadas que al final de cuentas costaban cerca de 15 millones de pesos. Entonces él sabía que eran robadas. Pero hay muchísima gente que con el Ministerio Público estableció los nombres y los apellidos en la medida de coerción de gente que se comunicaban a través de WhatsApp. Mira, yo estoy necesitando una caja de tiro. ¿En cuánto tú me la dejas? Te la voy a vender en 8,000. No, eso está muy caro. No, pero tú sabes que cuesta 10. Y al final terminaban vendiéndotela en 4,500, en 3,800. O sea, tú sabes que es robado. Inmediatamente tú vas a comprar, es lo mismo que tú vas a comprar un vehículo y el vehículo cuesta 500,000 pesos. Pero te lo están quemando en 200,000. Cuídate que el diablo te va a llevar. Eso es lo que pasa ahí. Pero por lo visto, en base a lo que has revelado hasta ahora, la manera en que procedían me hace olfatear que ya eso era un tema realmente cultural en la policía y que mucho tardó esto para explotar. Ciertamente también tú llevas razón, como dicen los abogados. Muchas veces en intendencia, en la policía, siempre han operado algunas corrupciones anteriormente, en donde hasta para cargarte un arma de fuego, si tú no buscas unos cuartos, no te la cargan. No entiendo, ¿cómo así? ¿Cómo es esto de cargarte un arma de fuego? Explícame. No es que tú no entiendes, tú te estás haciendo el pendejo. Ahora explica a la audiencia. Exacto. Oye, imagínate qué caso grave. A una persona lo nombran, lo hacen policía, pero no le cargan un arma de fuego. Entonces, ¿cuál es la misión del policía? Si no tiene ni siquiera un arma de fuego para su propio servicio. Entonces, en muchas de esas intendencias de armas, si el policía no buscaba 3,000, 5,000 pesos, no le cargaba un arma de fuego. Y mientras más buscaba, mejor le podían asignar una pistola. No es lo mismo que asignarle, por ejemplo, casi nadie quería, ningún policía quería andar con una pistola Carandai. ¿Por qué? Porque era la pistola más mala a nivel de calidad en el mercado. Pero ahí se trancaba. Exacto, parecía prácticamente una pistola de calamina, entonces los policías no la querían, se calentaba de todo. Pero cuando un policía lograba que le cargaban una Glock, daba lo que le pidieran, daba prácticamente un mes de sueldo. Y entonces, como tú dices, eso es una cultura que se había arraigado hacía muchísimos años y que de una u otra manera eso ha venido erradicándose. Fíjate que muchas personas a lo mejor quieren criticar el tema de la policía, pero mira cómo la jefatura dijo, caiga quien caiga, vamos a descubrir esto. No importa si yo lo conozco, no importa si son amigos míos. Soy el jefe de la policía. Exacto, no importa si los ladrones lo nombré yo y si yo lo conozco, aquí va a pagar todo el mundo. Pero si hubiera sido en otras jefaturas, eso se queda callado. Como se ha quedado callado a veces temas hasta de robo de combustible, robo de vehículos, muchísimas situaciones que han pasado. El robo de combustible, bueno, robo no. El expendio preferencial de combustible en la policía
eso es algo, eso no es cultural, eso es arquetípico en la policía. Oye, como yo no le llamo robo, yo le llamo el expendio preferencial de combustible en la policía. El expendio preferencial Ajá. es una cosa. Fíjate inclusive en una Eso no es robo, Amadeo. No, pues es que yo no me refiero a eso. Fíjate inclusive que en una de esas operaciones que el Ministerio Público desmanteló y que están ahora en los tribunales, habían inclusive bombas de gasolina y distribuidores que daban constancia de que recibieron un combustible o a veces hasta de que lo despacharon cuando eso era falso. Hubo de hecho un dueño de una bomba de gasolina que devolvió solamente, hizo un chequecito, creo que como de 97 millones de pesos, si mal no recuerdo el número, de la ganancia que se habían robado. Entonces, en ese tema de combustible hay muchas situaciones, pero vuelvo y te digo siempre, volviendo a la etapa inicial, por suerte la jefatura de la policía paralizó y desmanteló ese entramado que se estaba conformando desde hacía menos de un año en esa institución. Si no es porque la policía de Kenia, cuando interviene allá en un lugar donde están esas bandas en Haití, de barbecue y de todos esos ladrones, no encuentra esas cajas, eso aquí posiblemente no se hubiese sabido. Y aquí también en jefaturas anteriores lo que hacía era que ocultaban eso porque eso le hacía daño. Ahora no lo ocultaron. Si ahí hubiesen habido más personas metidas en esa vuelta, lo habían tirado al medio. Lamentablemente, vuelvo y te digo, como te dije ahorita, había escuchado que ese intendente siempre había sido calificado como un hombre serio. Pero pues es que él está en esto y no tenemos por qué asumir de entrada que es culpable. No, de hecho eso lo hemos reiterado. Aquí en este programa estamos hablando de la solicitud de medida de coerción que acaba de depositar el Ministerio Público en contra de esos policías y de qué el Ministerio Público lo acusa y de qué pruebas tiene y de qué habla del Ministerio Público. Cada palabra que nosotros hemos dicho está contenida en esa solicitud de medida de coerción. No le hemos prácticamente quitado ni agregado casi nada. Y al final de cuentas también el Ministerio Público tendrá que demostrarle a esas personas esas imputaciones. Ellos también tendrán que defenderse de esa situación muy grave y el país también espera respuestas para, si eso es verdad, que no se salgan con la suya como ha estado pasando con algunos otros casos. Pero ya que tú diste cantidades, aquí hablaste de 90 millones por un lado, 65 millones por otro, lo único que hay que hacer es comenzar a investigar los bienes de las personas involucradas en esto. Tú imaginas que uno de esos elementos ganando, qué sé yo, 30, 40 mil pesos y se despachan dando en una Land Cruiser. Y ahí tú tienes y ahí como que la matemática no te cuadra. Dentro de esa solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público le está imputando violación a la ley 155-17 sobre lavado de activos. Y es precisamente porque de todo ese dinero que ellos recaudaron, producto de ese robo de municiones, ellos compraron algunos bienes. Y precisamente tú le ves de una vez el brillito a... Imagínate un raso que esté ganando aproximadamente 24 mil pesos por ahí. Ajá. Y de una vez tú lo ves, como dicen por ahí, en un Civic o en el Honda Accord, en el abusador. Tú de una vez sabes que él no anda bien y todavía no ha heredado, no se ha sacado la loto. Entonces, inmediatamente a todito lo estaban investigando. El propio coronel, al poco tiempo de ingresar a esa dependencia, a ese cargo, comenzó una construcción
de una villa en Bonao según establece el Ministerio Público. Y el Ministerio Público establece a través de los interrogatorios y de los testigos de cómo los rasos eran los que manejaban el día a día del robo y de la venta y de cómo ellos le llevaban los cuartos al coronel, que era el jefe. Entonces, cuando el Ministerio Público está hablando ahí de que vendieron cerca de 60 millones de pesos, si mal no recuerdo la cifra que te dije, es una cantidad considerable en la cual le están imputando lavado de activos, se le incautaron varios vehículos y es porque una gente, como dicen por ahí, impuesto a pedir bola, muchas veces con muchas precariedades y de un pronto anda rico en el barrio y es policía, mucha gente sabe que es robando que anda. Desde que tú veas a un policía inclusive de bajo rango que anda con un iPhone, tú sabes que algo no anda bien. Cuando tú ves un agente de la DNCD que no gana mucha cosa y anda con un celular de 100,000 pesos, tú dices, aquí algo no anda bien. Entonces, la Policía Nacional inclusive debe reforzar también los departamentos de asuntos internos. El Departamento de Asuntos Internos de la Policía hace un excelente trabajo, pero yo me voy más allá también. Ojalá que el Departamento de Asuntos Internos no siga siendo dirigido ni siquiera por los propios policías, sino que se creen un cuerpo donde existan miembros del Ministerio Público dentro de los departamentos de asuntos internos, en donde se le ponga más difícil a los policías que se desvíen el encontrar padrinos. Yo creo que si tú haces eso, tú tendrías más cerca a los policías que se confabulan con fiscales. Con fiscales. Para hacer, tú lo estás juntando, Amadeo. Ahí no estás haciendo nada positivo, Tú le estás poniendo la urdimbre, la vuelta más fácil. Yo te puedo decir, mira, así mismo como tú mencionas que pueden haber miembros del Ministerio Público que se confabulen en hechos delictivos, yo te puedo decir que sí, que es verdad, que tú tienes razón. Yo de hecho siempre dije a la propia Procuradora General de la República, yo le mencioné el nombre de 4 miembros del Ministerio Público envueltos de manera directa en la banda que yo he denunciado en Punta Rusia, con nombre y apellido, se lo dije, con las pruebas. Entonces, cuando yo te menciono eso, te digo, sí, hay miembros del Ministerio Público que se meten en eso. En el sur recientemente agarraron a un miembro del Ministerio Público en una camioneta del Ministerio Público traficando cigarrillos Capital, ¿verdad? Esos miembros del Ministerio Público llega un momento en que no diferencian entre el bien y el mal y se inclinan por el mal porque es a robar que van. En los departamentos de asuntos internos siempre hay maneras de reforzar para que esa investigación sea más eficaz. Y cuando yo menciono que el director de asuntos internos de la policía hace un buen trabajo, pero yo también entiendo que ese buen trabajo lo hace si tuviera al lado 1 o 2 miembros del Ministerio Público, pero vamos a decir, no le ponga a los miembros del Ministerio Público, pero ponle personas de la clase civil de honestidad sobrada, que tú verás que no se van a confabular con muchos policías. Y ahí se van a descubrir muchas cosas. Yo te puedo decir, así mismo como yo te mencioné que hay 39,000 policías y solamente hay algunos que se dedican a meterse en tema de bandidaje. Yo conozco un caso, por ejemplo, muy esporádico. En Jarabacoa, por ejemplo, 3 miembros de la Policía Nacional, inclusive que laboran en Monteplata, se trasladaron a Jarabacoa, hicieron un secuestro. Y se tiraron donde un ebanista allá. Policías, dices. Policías. Ok.
Lo sacaron de su casa, se lo llevaron preso, lo dejaron botado en la autopista Duarte. Ciertamente, como tú dices, el Ministerio Público de Jarabacoa no ha hecho nada. Hasta ahora la persona se quedó con el trago amargo de que lo sacaron de su casa, de que lo secuestraron, de que le quitaron un vehículo. Pero si se ordenara una investigación bien profunda y hubieran también otras personas en asuntos internos en La Vega y en Jarabacoa, ese caso no quedara impune. Y por eso yo apuesto inclusive a que las inspectorías, tanto de la Suprema Corte de Justicia, la inspectoría del Ministerio Público que no está funcionando, las inspectorías de la policía, de la Marina, o sea, que sean reforzadas, y tú verás que vamos a acabar con todos estos ladrones. Bueno, gracias Amadeo Peralta por compartir acá en Impolíticamente Correcto informaciones de último minuto sobre este tema. Y escuchándote, me da la impresión de que colindante al tema de las municiones van a surgir en cualquier momento otros escándalos de venta de esto, de aquello, en la Marina, en el Ejército y en la policía. Apúntalo. Señores, suscríbanse los que no lo han hecho, compartan el contenido en sus redes y también comenten y den like en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40 a 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.